Evangelio del 4 de marzo 2013, Lucas 4, 24-30. Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. El contexto de este evangelio justamente está con Jesús en su ciudad, en la ciudad donde él creció. No en Belén, donde él nació, sino en la ciudad en donde él creció, donde le conocieron. Vemos que es el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Es justamente el capítulo 4 donde también ha sido tentado, viene justamente de haber vencido las tentaciones. Y ha llegado a Nazaret el sábado para hacer la lectura. Y esto sucede después de que encuentra ese trozo de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y la gente está esperando que le dé cosas. La gente está como lista, sus paisanos, esperando que les dé aquellas cosas que supuestamente ellos según creen merecer. Vamos a leer un pedazo muy pequeño de la primera lectura, que es justamente del segundo libro de Reyes, que habla del episodio de Naamán. Dice: Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y el favor de su rey. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios trajo cautiva a una jovencita israelita que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de la lepra. Naamán fue a contarle al rey, y el rey de Siria le dijo: anda, pues yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino llevando regalos. Pero al recibir la carta, el rey de Israel rasgó sus vestiduras exclamando: ¿soy yo acaso Dios para dar vida o muerte? ¿Para que que me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, en nombre de Dios, se enteró, dijo: envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Cuando llegó Naamán, Eliseo le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado, diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría la lepra. Y se alejaba enojado, pero sus servidores se acercaron y le dijeron: si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. Cuanto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano. Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia. Volvió diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Fíjense ustedes realmente la diferencia, y yo creo que eso es lo que me inspira el Dios a mí, el punto que quiero comentar. La diferencia que hay justamente entre estos paisanos de Jesús de Nazaret, que están esperando que venga Dios a darles regalos, ¿no será justamente como la diferencia entre nosotros, cristianos actuales, que estamos esperando que Dios venga a hacernos favores, a regalarnos cosas porque no nos merecemos? Porque somos bautizados, porque ya vamos a comulgar y según esto estamos en gracia. Una actitud muy comodina, muy cómoda, esperando de Dios las cosas sin hacer nuestro esfuerzo. ¿Qué sucede con este Naamán? El Señor ha puesto en el Evangelio 2 figuras. Había muchas viudas, pero a ninguna de ellas fue enviada
enviado a Elías, sino a una que era viuda de Sarepta de Sidón. ¿Por qué se enojan tanto estos que lo quieren matar? Porque está dando dos ejemplos de personas que son extranjeros. Para los judíos que no alcanzaron a entender, a comprender la magnitud de la bendición que había dado Dios a través de ellos al mundo, ellos odiaban a los extranjeros. No vayamos a caer nosotros en pensar que como somos católicos, también los protestantes que se condenen, que los musulmanes se condenen, que los etcétera se condenen. De ninguna forma. Nosotros católicos estamos llamados a hacer aquello que también los judíos habían sido llamados a hacer, bendición para todo el mundo. Por eso estos se enojan, porque no solamente no les da, sino que les pone de ejemplo a los otros. Y quiero tomar ese ejemplo, el de Naamán. Naamán era un hombre muy importante, era sirio, era extranjero, era un general, pero era leproso como tú y como yo, que estamos también en la lepra del pecado. Y este leproso en la piel, oye, escucha que alguien le puede curar de la tribu de Israel, del pueblo, de la nación de Israel, y se va, se toma la molestia de viajar, de conseguir regalos, de conseguir cartas, esperanzado. Va y obviamente se presenta al rey, el rey lo despide, y por ahí sale justamente el hombre de Dios que dice, venga para acá, y ni siquiera lo recibe. Naamán se molesta mucho, porque él tenía una idea. Yo había pensado que iba a salir en persona, me iba a recibir, iba a invocar. Él espera también, esperaba de entrada una serie de cosas que no se cumplen. Pero le dicen, lávate 7 veces en el Jordán, es decir, en el agua que da vida a Israel. ¿Esa agua cuál es actualmente? Esa agua yo diría que es justamente el agua de los sacramentos de nuestra iglesia, de nuestra Santa Iglesia. Sacramento del Señor. Lávate 7 veces, es decir, purifica tus pecados con la reconciliación, con el bautismo, 7 veces igual que justamente nuestros sacramentos, 7 sacramentos, que no todos estamos para recibir todos, los 7, pero sí para recibir el bautismo, la reconciliación, la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, la unción de los enfermos. Casi todos podemos recibir 6. Y ahora se va casi enojado, o mejor dicho, casi se va enojado, rabioso, y justamente sus ayudantes le dicen, mira, si te hubieran puesto algo muy difícil lo hubieras hecho. ¿Y por qué no vas a hacer esto que es tan fácil? Y él tiene que hacer un brinco, dejando su monojo, dejando su dignidad, dejando su soberbia a un lado. Tiene que hacer un brinco de fe para abajarse al río, bañarse 7 veces, y entonces comprende y ve que solamente hay un Dios en Israel. Nosotros también tenemos que hacer este mismo brinco de fe y salir de nuestra comodidad, dejar de estar pensando que ya somos salvos y comenzar a recordar justamente, por ejemplo, el Evangelio de ayer que nos pide frutos. Frutos. ¿Qué frutos? ¿Y qué medida? ¿Y cómo? Toda la Cuaresma se nos pide, por ejemplo, que hagamos algún tipo de ayuno para purificarnos. Se nos pide que hagamos oración. Y se nos pide que demos frutos, que son los frutos de misericordia. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste. Estaba enfermo y me visitaste. Encarcelado y fuiste a verme. No tenía dónde quedarme y me diste casa. Oremos por todos nosotros, hermanos. Especialmente cada uno por sí mismo, pero también por cada uno de nuestros hermanos. Que Dios nos permita cada día acercarnos más y más a la misericordia del Señor y quedar limpios en lo profundo para celebrar el Tríodo Pascual con un corazón nuevo. Dios les bendiga.